Un llamado urgente de los expertos de cambio climático del mundo entero dice que deberemos emprender una transformación rápida y de una magnitud sin precedentes. Según los estudios, tenemos poco más de 11 años para hacerlo, para cambiar radicalmente eso. Inés Camillioni, que es doctora en el área de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad de Buenos Aires, es una de las autoras de este informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Colecta información y participa activamente de las reuniones desde hace mucho tiempo, representando a Argentina. Está con nosotros, muy bienvenida, Inés, qué bueno que estés para conocer cómo se hace, cuáles son los detalles, por qué debemos creer en estos informes científicos. Se habla de 6.000 informes diferentes. ¿Cómo es? La forma en la que trabaja el IPCC, que es el organismo que genera este informe, que depende de Naciones Unidas, tiene que ver con evaluar información científica que está publicada en revistas que nosotros llamamos revistas con referato. Eso quiere decir que pasaron por un proceso de revisión y de validación de los resultados que ahí se presentan. Por lo tanto, el panel para construir estos informes se basa exclusivamente en ese tipo de documentación científicamente avalada. Por lo tanto, hay una cascada de científicos que forman parte de estos reportes. Están quienes en la última instancia los escriben, pero que se alimentan de la investigación científica que hicieron decenas de miles de científicos en todo el mundo, con investigaciones, como les decía recién, que fueron avaladas también. Entonces eso le da robustez a las conclusiones que se sacan, les da confiabilidad también, porque hay rigurosidad científica en lo que se expone en los reportes. Así que básicamente esa es la metodología en la cual trabajamos desde hace muchos años en el panel generando estos. ¿Desde cuándo sabías el tenor de los resultados? El tenor de los resultados, a ver, no son novedosos para quienes hacemos investigación y trabajamos en cambio climático, y evaluando sobre todo los impactos que produce el cambio climático. Ya hace muchos años que sabemos que en el camino en el que estamos ahora con respecto al consumo intensivo de combustibles fósiles para generar energía, sumado a procesos de deforestación, estamos en una ruta que nos lleva a un aumento de temperatura del orden de los 4 o 5 grados centígrados en promedio para toda la Tierra, hacia fin de este siglo. Por lo tanto, sabíamos que la situación es relativamente dramática porque los impactos asociados son muy altos, significativos, son desiguales, no afectan a todos por igual. Inés, cuando nombrás esta temperatura y los 4 o 5 grados que pueden haber de aumento para fin de siglo, hoy tenemos 15 grados 6 décimas de temperatura actual, se prevé una máxima de 24, en el verano posiblemente toquemos los 40, 41... en Europa en este momento hay otra temperatura y así. ¿Qué quiere decir el 1,5 o estos 4 para fin de siglo? Está muy buena esa pregunta y es siempre bueno aclararlo, porque cuando hablamos de 4 grados, cuando efectivamente a lo largo de un día uno está acostumbrado a una variación de temperatura del orden de los 15 grados entre la mañana y la noche, a veces hablar de 4 grados, 2 grados, 1,5 grados pareciera que es extremadamente poco. Y para eso es importante ponerlo en contexto con lo que está pasando ahora. Si pensamos que ahora la temperatura es 1 grado por encima de lo que teníamos en lo que nosotros llamamos el periodo preindustrial, y eso es entre 1850 y 1900. ¿Pero 1 grado en dónde? En promedio para toda la Tierra, lo cual significa que algunas regiones se calentaron más, otras se calentaron menos de 1 grado. Y lo importante es que todos los impactos que ya estamos viendo con respecto al cambio climático, están asociados a ese solo, entre comillas, 1 grado centígrado. Olas de calor más frecuentes, más intensas. Por ejemplo, nosotros tenemos el Servicio Meteorológico Nacional. Sería con la temperatura que, por ejemplo, ¿no? Los niveles que recauda el SMN de acá, de otro país, en otro punto del planeta, y luego todas esas temperaturas se juntan para sacar un promedio. Y ahí se encuentra un resultado con 1 grado más arriba. Exactamente, a través de procedimientos estadísticos, porque Argentina, por ejemplo, tiene una distribución espacial con una determinada cantidad de estaciones que miden temperatura, Estados Unidos tiene otra, Australia tiene otra,
Nueva Zelanda tiene otra. Entonces todo eso se pasa por un promedio con técnicas estadísticas que hace que sea homogénea la cantidad de información con la cual se construye y llegamos a precisamente ese 1 grado centígrado que es el calentamiento actual. Cuando pudiste leer finalmente el documento final con las recomendaciones, con esta mirada, sintiéndote habitante de la ciudad donde vivís, ¿qué pensaste que era lo más rotundo, lo más contundente a cambiar? Y que decís, bueno, como decíamos hoy lo de la carne, hay que comer menos carne, decíamos nosotros. Qué impactante para nosotros que somos productores y grandes consumidores de carne. ¿A vos qué fue lo que te pasó? ¿Qué te movió? Es que en realidad lo más contundente del reporte es que hay que cambiar todo. Hay que cambiar todo. Implica una transformación cultural de nuestra forma de producir que es totalmente disruptiva a cómo estamos haciendo hasta ahora las cosas. Y no solo hay que cambiar todo, sino que hay que cambiarlo en poco tiempo, porque si no, las consecuencias en algunos casos pueden llegar a ser irreversibles. Hay que cambiarlo todo, dice Inés Camilioni, que está hoy con nosotros en el programa, se va a quedar durante esta hora, porque tenemos muchas cosas para preguntar y nos parece que puede aportar desde el lugar que ocupa. Es una de las personas que conforman este informe que está sacudiendo al mundo entero. ¿Qué se puede hacer sector por sector? Mantener el aumento de la temperatura media mundial, como hablábamos recién, en 1,5 puntos, va a ser una tarea de gran implicación con tareas para todos los sectores. ¿Qué transformaciones son prioritarias? ¿Qué hay que cambiar? Sin ninguna acción el calentamiento va a superar, como decíamos, el 1,5 grados en el 2040. Acá queremos con Juan citar algunas cosas que nos parece que vale la pena conocer y nos ayudarán algunos de los especialistas. Desde el suministro de energía, 3 premisas. El carbón debe ser eliminado para el año 2040. El uso de otros combustibles fósiles también tienen que disminuir a lo largo del siglo y la energía solar y el viento deben continuar su rápida expansión actual. El sector que suministra energía con el uso del carbón y el petróleo provoca el 35% de las emisiones mundiales, lo que lo convierte en el principal sector causante del calentamiento global. Cumplir el objetivo de 1,5 grados será más fácil, más barato y menos perturbador si los gobiernos toman medidas inmediatas para cambiar a energías limpias. La transición a las energías renovables en algunos casos está avanzado. El 24% de la electricidad mundial procedía de fuentes renovables en el 2016, lo que la convierte en la segunda fuente de electricidad más grande del mundo después del carbón. Los costos de la energía solar y eólica están bajando y las energías renovables ya son competitivas. En los próximos 15 años será probablemente más barato construir nuevas centrales solares y eólicas que utilizar las centrales de carbón y gas existentes. El almacenamiento de electricidad también será crucial para la transición energética. La tecnología de almacenamiento se está desarrollando y expandiendo rápidamente. Carlos Tanides, de la Fundación Vida Silvestre Argentina, nos cuenta sobre esto y algunas otras cosas que vale tener en cuenta. Bueno, muy sintéticamente, para que la Argentina pueda acompañar el proceso mundial hacia los 1,5 grados en el sector energético, tenemos que lograr una fuerte decarbonización de nuestro sector. Esto se hace a partir, por un lado, del aprovechamiento del enorme potencial eólico, solar y de biomasa que tiene el país. Por otro lado, reduciendo los consumos energéticos, haciéndolos más eficientes. Tenemos todavía muchísimo derroche energético y mucho por mejorar en cuanto a la utilización de la energía. Entre otras cosas, para utilizar mejor la energía, los aprovechamientos y los usos deben ser progresivamente más eléctricos. Debemos planificar ir hacia el vehículo eléctrico. Debemos empezar a usar cada vez más calefacción eléctrica, cocina eléctrica, consumos eléctricos en los hogares e inclusive ir sumando la electricidad en su participación dentro del sector industrial. Todo esto debe ser objeto
de una planificación y de una aplicación de las instituciones científicas y tecnológicas y de las industrias que tenemos en el país, llevadas hacia las energías renovables, hacia la eficiencia energética, hacia la acumulación de la energía, que es una tecnología emparentada fuertemente con las energías renovables y en donde tenemos el recurso estratégico, el litio, al cual le debemos dar valor agregado. En fin, existen muchas cosas para hacer y tenemos 3 décadas para llevarlas a cabo. Nos acompañamos con el sonido de la Tierra, una especie de coro, un fenómeno electromagnético causado por ondas en los cinturones de la radiación de la Tierra y captado por la NASA. Son 2 sondas gemelas que nos han hecho escuchar cuál es el sonido de la Tierra. Con esta música de fondo, con este coro, seguimos leyendo y contándoles acerca de qué se puede hacer sector por sector. Empezamos con el suministro de energía. Y ahora pasamos al uso de la tierra. Dietas bajas en carne, vegetarianas y veganas podrían reducir significativamente las emisiones de uso de la tierra. También cambiar la forma en que se producen los alimentos y la biomasa puede reducir las emisiones. Actualmente la Tierra libera más gases de efecto invernadero de los que absorbe, lo que la convierte en responsable del 24% de las emisiones mundiales, el segundo sector más grande después del suministro de energía. Lo que la gente come es un factor importante que determina el estado de los bosques y los suelos. La producción de carne, mariscos, huevos y productos lácteos es responsable de alrededor del 57% de las emisiones de los alimentos, a pesar de aportar solo el 37% de las proteínas y el 18% de las calorías. Reducir el consumo de estos alimentos supondría una gran diferencia. Cambiar de comer más de 100 gramos de carnes al día a menos de 50 gramos de carne al día podría reducir las emisiones en un 35%. Cambiar a una dieta vegetariana podría reducir las emisiones en un 47% y cambiar a dieta vegana podría reducirlas en un 60%. Por ejemplo, Costa Rica muestra cómo se puede revertir el impacto de la agricultura en el uso de la tierra. En 1943, los bosques cubrían el 77% de su tierra. Durante los siguientes 40 años, la producción de cultivos y el pastoreo de ganado redujeron el área forestal hasta 41%. ¿Sí? De 77 a 41% en 1986. Pero luego Costa Rica comenzó a restaurar sus bosques. Se eliminaron las subvenciones para la industria ganadera, la presión sobre la tierra de pastoreo disminuyó a medida que... y acá me comí una palabra. Bueno, pues lo importante es que lo que se logró fue empezar a tomar políticas para poder restaurar sus bosques. Entonces, de esta manera, utilizar también los residuos de la agricultura y la silvicultura, como la paja o residuos de cultivos, ¿sí? La cosecha o la tala, también funcionan, biomasa. Y terminemos con la industria. Es directamente responsable del 21% de las emisiones globales, aunque la cifra es mayor si tenemos en cuenta las emisiones de generación de electricidad y calor utilizados en la industria. Para que el mundo sea neutro en carbono hacia 2050, estas emisiones tendrán que disminuir drásticamente. Según estudios realizados en el Reino Unido, las emisiones industriales pueden reducirse entre un 68% y un 73% utilizando únicamente la tecnología ya disponible, lo que sugiere que el sector puede hacer una importante contribución al objetivo del 1,5 que estamos hablando con Inés. La reducción del uso de materiales industriales también bajará las emisiones. Esto podría incluir la fabricación de productos que duren más tiempo, el desperdicio de menos material durante la fabricación, el diseño de productos que necesitarán menos material y el aumento del reciclaje y la refabricación, donde productos viejos se restauran a nuevas condiciones. Una de las claves de la economía circular, las impresoras 3D y también los nuevos materiales.
escuchás, Inés, te va a gustar. Los científicos, como sabés, a menudo se basan en gráficos, datos e ilustraciones técnicas para hacernos notar esto que hoy nos venís a contar sobre el calentamiento global. El que ejecuta es un estudiante universitario de Minnesota, se llama Daniel Crawford, y acaba de proponer un enfoque diferente para comunicar cómo van subiendo las temperaturas. Está utilizando su cello para comunicar lo último en ciencia del clima a través de la música. Las mediciones de los termómetros muestran que la temperatura promedio ha aumentado desde 1880 a 1,5 grados, ¿no? 1,4 grados. Ahí empieza su composición melódica en 1880 y se extiende hasta 2012, mostrando cómo va cambiando año el aumento de la temperatura. Así los registros se convierten en notas para que las personas podamos sentir más que mirar. Las bajas representan años relativamente fríos, mientras que las altas significan los relativamente cálidos. No deja de ser una secuencia inquietante, ¿no? Sí, sobre todo porque vamos rumbo a las altas en continuado, ¿no? Las ciudades costeras ya están siéndolo las principales afectadas. Si debiéramos hacer una proyección, ¿qué ciudad está más en riesgo, Buenos Aires o Mar del Plata? Probablemente sea Buenos Aires, porque Buenos Aires se suma un fenómeno que tiene que ver no solo con estar bastante cerca del nivel del mar, sino el efecto de las tormentas, de lo que nosotros llamamos las sudestadas, que tienden a apilar agua del Río de la Plata sobre la costa de la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, se suman distintos procesos: el ascenso del nivel del mar, las tormentas, que no son permanentes, pero que cuando ocurren provocan un ascenso del Río de la Plata, y además que el Río de la Plata, su caudal y su altura depende del agua que le aportan sus ríos tributarios, el río Paraná, el río Uruguay, que forman parte de una cuenca en la que las proyecciones muestran que va a llover cada vez más. Ya son ríos que fueron aumentando su caudal y las proyecciones es que van a seguir aumentando su caudal. ¿Cuáles son los plazos? ¿De qué tiempo hablamos? ¿De qué años? El problema con el ascenso del nivel del mar es que es un proceso que va a durar por muchos años, por siglos, más allá de que logremos revertir o estacionar las emisiones de gases de efecto invernadero de forma de llegar a un aumento de temperatura de 1,5 grados o a lo sumo de 2 grados. El proceso que da origen al ascenso del nivel del mar es mucho más largo y se espera que las consecuencias perduren por mucho tiempo. Y es de ahí la urgencia de tratar de actuar rápidamente. Estamos escuchando a Inés Camiglioni, doctora en el área de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad de Buenos Aires, una de las autoras de este informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Incorporamos otra vez a Thaís Gadea Lara, que seguramente tiene mucho para preguntar también. Hola, Thaís. Hola, bueno, saludo ahora a Inés, que la vengo escuchando, y que voy a decir algo que yo sé que ella es muy humilde en su trabajo, pero no solo hay que reconocer que es una argentina participando en este tipo de reportes, sino que es una mujer investigadora participando, que es algo que durante los últimos años también sé que se viene luchando mucho para que haya también igualdad de participación entre hombres y mujeres científicos, ¿no? Está bueno, claro, está muy bueno lo que señalás, Thaís. Acá quería preguntar, Juan, quedás incorporada a la charla y seguís vos con la ronda. Dale. Cuando pensamos en las emisiones que están generando este aumento de la temperatura, calentamiento global, nombramos mucho el carbono, ¿sí? Periodistas, científicos, hablamos del carbono y la injerencia que tiene, o pareciera que de repente es el responsable, ¿no? El carbono, así como, por ahí vos tenés el término técnico mucho mejor, pero como material, voy a decir yo, ¿no? Eso lo podemos modificar. Ahora, también se habla sobre la captura del carbono, la posibilidad de capturar carbono. ¿Qué se hace? ¿Se almacena, se captura y se filtra? ¿Se esconde? ¿Es un parche? ¿Es una solución? ¿Qué significa capturar ese carbono que pareciera que es el virus para la temperatura? Efectivamente, bueno, aprovecho primero la saludo a Thaís y gracias por tus palabras. Y una de las cuestiones que se discute como para
buscar mecanismos de compensación, los gases que se emiten a la atmósfera y que provocan el cambio climático, de qué forma removerlos de la atmósfera. Ahí es donde entra este concepto de captura del carbono y almacenamiento del carbono. Existen procesos naturales que permiten hacerlo, ustedes lo mencionaron antes, los procesos de reforestación, restaurar bosques donde antes estaban y fueron deforestados, la aforestación, generar nuevas plantaciones de bosques en lugares donde antes no existían, y otros mecanismos más tecnológicos, ¿sí? Que tienen que ver con generar energía a partir de biomasa y capturar los gases que se emiten a partir de la quema de biomasa cuando se genera la energía y almacenarlos. Y ahí es donde entran procesos de almacenamiento que ya son más tecnológicos, que tienen que ver con buscar cómo de alguna forma inyectarlos en la profundidad del suelo para que queden ahí por los siglos de los siglos, ¿no? Se suma a la conversación Thaís Gadea Lara. Si yo debiera resumirte la primera parte, Thaís, de lo que hablamos con Inés Caviglioni fue contundente. Dijo, hay que cambiarlo todo. Increíble eso. Y tomo ese hay que cambiarlo todo para ir a la parte política y trasladarle a Inés la pregunta que yo hice en conferencia de prensa a los científicos cuando hicieron la presentación del reporte en Corea del Sur, que es esto de cuál va a ser el impacto en cuestiones concretas a nivel político, y algunos de los científicos me contaron cómo cada uno iba a volver a su país, por ejemplo, presentar el informe de alguna charla ante el Parlamento británico, o también tener un evento en Francia. Desde lo que ves, digamos, los científicos argentinos que vienen trabajando, ¿cómo creen que ese impacto, digamos, va a poder ser a nivel de la política, a través de eventos, presentaciones, reuniones? No sé si hay algo ya pensado, claro, o cómo le gustaría que sea. Sí, todavía en Argentina, desde el sector político, la verdad es que el reporte no tuvo mucho impacto visible, al menos, como sí lo estuvo en otros países, ¿no? Uno va siguiendo qué pasó con el reporte en Europa, en Australia, en otras regiones, y ve que la respuesta fue prácticamente inmediata, de convocatoria a los científicos para explicar, para discutir, para analizar las consecuencias. Bueno, en Argentina ese proceso todavía no se inició, más allá de la difusión a través de la prensa y los medios periodísticos. Pero bueno, esto empezó el lunes, todavía creo que hay tiempo como para reaccionar y poner las cartas sobre la mesa, ¿no? Y empezar la discusión. O sea que desde entidades provinciales, gubernamentales, el Estado todavía no convocó, no se comenzó un diálogo, no se plantearon objetivos. No todavía, pero supongo que y confío que se va a iniciar. Me parece que no tenemos que perder el optimismo, y la verdad es que si la convocatoria no sale desde el sector político, seremos los científicos los que empujaremos para que esto ocurra. ¿Qué dirías que hace falta saber de modo prioritario? Hay muchas personas que hoy están haciendo su mate de la mañana y que vienen con las noticias de la radio, de la tele, que son otras noticias, y se encuentran con que nosotros decimos hay que cambiarlo todo, faltan 11 años para que haya cambios importantísimos que nos hagan olvidar de los combustibles fósiles, que nos hagan comer de un modo diferente y posiblemente tener trabajos diferentes también. ¿Por dónde empezás? Primero es esta primera etapa de estar informados, qué significa el cambio climático, qué consecuencias tiene, que la responsabilidad también es de todos, porque cuando estamos hablando que hay una transformación cultural que hay que llevar a cabo con nuestra forma de consumir, de producir, todos en alguna medida somos responsables. Pero sobre eso, las grandes decisiones tienen que partir de las políticas públicas que se implementen. Entonces ahí es donde entra también nuestro rol como ciudadanos, más allá de las conductas individuales que podremos modificar, de la forma en la que consumimos, la forma en la que nos alimentamos. Es nuestro poder como ciudadanos los que nos tiene que empujar para que se tomen las decisiones políticas que hacen falta como para hacer frente al cambio climático. Inés, sí. Perdón, Sergio, claro. si puedo hacer. En relación con esto que mencionaba de la responsabilidad de todos, ¿cuál es tu lectura de la cobertura que se hizo en medios de comunicación? Porque algo que llamó la atención es que, por ejemplo, acá, de los grandes medios, se levantó información de agencias internacionales, pero no hubo una producción propia con bajada más local, ¿no? Sobre todo el primer día. Y también a mí, yo lo comentaba con Sergio al principio del programa,
me llamó la atención esto de mucho título apocalíptico, que a veces uno sabe si al público en general no le queda, digamos, el susto, pero no le queda realmente la información de lo que puede hacer. ¿Cómo lo ven ustedes desde el IPCC, la cobertura, si se llega a dar el mensaje que ustedes quieren dar? Y el diagnóstico es el mismo. La verdad que los medios más masivos no se hicieron demasiado eco de la participación local en la generación de ese informe, de las consecuencias a nivel local. Fueron más los periodistas que están y comunicadores que están vinculados en forma continuada con temas ambientales los que levantaron sus voces y lo hicieron más visible los resultados de este reporte, ¿no? Me parece que quedó opacado ante otro tipo de noticias, la coyuntura, no podría ser el diagnóstico exacto de por qué pasó, pero sí es cierto que no tuvo, me parece, la repercusión que sí tuvo en otras regiones del mundo, ¿no? Inés Camiloni, doctora en el área de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad de Buenos Aires, es una de las autoras del informe del IPCC en cambio climático que recorre el mundo y nos obliga a actuar de un modo inmediato. Difícil, muy difícil trabajar en la construcción estos días en Alemania, un país acostumbrado al frío. Los cerca de 40 grados al sol parece que se quedan cortos si los comparamos con el alquitrán fundido que manejan estos albañiles y que alcanza temperaturas de 230 grados. Los servicios de policía y bomberos se encargan de regar los árboles de la ciudad y las áreas verdes para que no se sequen. En bosques y campos aumenta el peligro de incendio. Los agricultores alemanes han lanzado la voz de alarma por las pérdidas que van a sufrir este año debido al calor. Hola, mi nombre es Cristina Papaleo y vivo en Bonn, en Alemania. Y este verano en Alemania hizo muchísimo calor, realmente nos achicharramos. Es un calor muy poco común aquí en verano. Llegamos a tener 39 grados de calor, cosa muy rara. Además, bueno, el calor lo que produjo fue una gran sequía y escasez de agua. Tal es así que hubo pérdidas de más de 1.000 millones de euros en el campo, en las cosechas. La única cosecha que se benefició con el calor fue la del vino. Y también, bueno, hubo que desarrollar mucha creatividad para sobrevivir a este calor tan desacostumbrado por estos lugares en el norte de Europa. La ola de calor fue tremenda. La ciudad de Berlín, por ejemplo, se replanteó totalmente su gestión de agua porque piensan que estos veranos van a seguir repitiéndose así, tan calurosos, así que están pensando cómo organizarse para enfrentar el próximo verano. Y aquí no se acostumbra a que las casas tengan aire acondicionado, precisamente porque los veranos nunca fueron tan fuertes. Así que, bueno, en el trabajo, por ejemplo, donde yo trabajo en Deutsche Welle, no tenemos aire acondicionado, pero ya están pensando en poner espacios con aire acondicionado para poder trabajar allí si es que estos veranos tan calurosos se repiten. ¿Qué alternativas atmosféricas se esperan para la región, Inés? Con respecto a las proyecciones de cambio climático, en Argentina hay un aumento generalizado de la temperatura, digamos, no salimos del contexto mundial. La temperatura se espera que vaya a aumentar en todo el planeta, pero si hablamos de un promedio de 1,5 grados a nivel global, en Argentina aumentaría, pero no tanto. Los mayores cambios están con respecto a la lluvia. Sí, en la región centro y este de Argentina, donde la lluvia ya estuvo aumentando, la proyección es que va a continuar aumentando. En la zona patagónica, hacia la cordillera, lo que se espera es una disminución de la precipitación, pero eso es en promedio. Lo importante es que todo eso va acompañado de una mayor frecuencia de eventos extremos. Si bien en promedio la temperatura no aumentaría tanto, tendríamos olas de calor más frecuentes que duran más. Y en el cambio de los ecosistemas, Thaís, anda preparando, si te parece, tu última pregunta, sí, mientras escuchamos a Inés Camiloni acá. En materia de ecosistemas, ¿qué es lo esperable? ¿A qué tenemos que estar atentos? ¿Qué modificaciones serán las más visibles? Un aumento de 1,5 grados implica pérdida de biodiversidad, ¿sí? En algunas regiones el caso más emblemático tiene que ver con la pérdida de los corales. Se espera que del orden del 70% de los corales se pierdan con ese calentamiento de la atmósfera. Si estamos hablando de 2 grados centígrados, la tendencia sería que prácticamente desaparecerían. ¿Y por qué nos tienen que importar los corales?
Porque tiene que ver con toda la biodiversidad del océano. Cuando estamos hablando de cambio climático, no es que un cambio en una región no tiene impacto en otras regiones. Pensar que desaparezcan los arrecifes de coral en el trópico significa un impacto importante en toda una cadena que define un ecosistema. ¿Sí? Hija de Alara cierra este bloque ahora. Sí, yo quiero ir a lo que viene, ¿no? En diciembre está la COP24 en Polonia, que es una COP muy importante porque se tiene que definir como lo que es el reglamento, ¿no?, del Acuerdo de París. Me gustaría saber, ¿sos optimista respecto del el impacto que pueda llegar a tener este reporte en lo que allí pase? Porque hasta el momento el propio secretario general de Naciones Unidas dijo que vienen fracasando las negociaciones. ¿Vos sos optimista? Es difícil ser optimista precisamente por esto, porque hasta ahora nunca se han alcanzado los niveles de acuerdo necesarios y suficientes. Lo que esperamos es que este reporte representa un desafío nuevo, porque fue un reporte que hizo el panel de cambio climático a pedido de los gobiernos, a pedido de la COP que se hizo en París en diciembre del 2015. Por lo tanto, de alguna forma creo que tienen una obligación moral de tomar nota de los resultados del informe que los mismos gobiernos pidieron en el marco de la Convención de Cambio Climático. Así que hasta que ocurra lo contrario, creo que por lo menos cierto grado de optimismo podríamos mantener. Gracias, Thaís, por la participación, por tus preguntas y el enfoque de esta mañana. Te mandamos un gran abrazo. Gracias y buen fin de semana para todos. Thaís de Alara, incorporándose un rato a esta conversación que tenemos hoy con Inés Camiloni. Parte de lo que conversamos fuera de aire o antes de comenzar el programa con el equipo tiene que ver con cómo también nosotros nos renovamos, ¿no? Hablando de este optimismo que le respondías a Thaís, pienso, siendo una investigadora que está en constante contacto con este tipo de resultados a la hora de estar investigando, ¿cómo renovás el optimismo? ¿Cómo todavía podés decir al aire en Radio Ciudad que tal vez no hay que perder ese optimismo? ¿Desde dónde te nutrís? Porque soy profesora en la universidad y porque formo estudiantes y nuevos investigadores y veo que es una generación que es flexible frente a los cambios. ¿Sí? Cambios en la sociedad en distintas cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana de la sociedad. Entonces, ¿por qué no ser optimista que esta generación que es flexible y permeable a muchas cuestiones no puede tomar de alguna forma la posta en asumir, en empujar los cambios que son necesarios? Me va encantando esa línea. Escuchemos un poco de música y seguimos con Inés acá en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, la parte final del programa. Todavía faltan preguntas, todavía faltan voces. ¿Ya hiciste escuchar la tuya? Bueno, seguimos con Inés Camiloni, es el último rato del programa, doctora en el área de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad de Buenos Aires, autora del informe del IPCC, sobre el cual estamos profundizando desde el arranque. Ya nos dijo que hace falta cambiarlo todo. Bueno, está de algún modo repitiendo lo que los científicos de modo coordinado han dicho. Esto necesita tener un cambio y tiene que ser rápido. En Argentina el reporte todavía no tuvo repercusiones en el ámbito de la política, también fue algo que nos dijo. Es notable esto porque la política misma, nos decía recién Inés aquí mientras escuchábamos un poco de música, la política en general es la que pidió al IPCC estos datos para poderse manejar, ¿no? ¿Cómo ha sido la gestación de esta prueba tan contundente que todo el tiempo nos está actualizando información? Fue un desafío realmente enorme porque en muy poco tiempo se hizo el informe, entre que lo pidió la COP en París hasta que se presentó el lunes pasado. Y eso además impulsó a toda la comunidad científica a investigar cada vez con mayor profundidad y celeridad las consecuencias de un calentamiento de 1,5 grados y 2 grados, porque eso todavía no estaba plasmado en un suficiente número de trabajos. Con el requerimiento del panel de estar en revistas, con revisión y con arbitraje. Por lo tanto, fue un esfuerzo que se hizo de
muchos científicos en poco tiempo y con la originalidad de ser la primera vez que el panel hace un informe de estas características a demanda del sector político. Las principales emisiones de Argentina están en energía, agricultura y ganadería, residuos e industria. ¿Tenemos herramientas eficaces y disposición para medir cuáles son los gases que producimos? Sí, Argentina hace su inventario de gases de efecto invernadero siguiendo una metodología precisamente que es la propuesta por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, porque es la que permite hacer las comparaciones entre todos los países del mundo. Por eso hay una metodología estandarizada que se utiliza, y de ahí es de donde surge que prácticamente la mitad de las emisiones de nuestro país provienen del sector energético. ¿Cómo se te ocurre, o si pudieses ensayar en este rato, cómo le plantearías a una mesa de la política argentina la gravedad del asunto? Mostrando cuáles son los impactos que ya tiene el cambio climático en Argentina, y que esos impactos tienen además consecuencias sociales que son más que importantes, consecuencias económicas que son también importantísimas, y que tomar acción no significa un gasto, ¿sí? Sino que significa una inversión que va a tener un retorno, que significa además una cuestión ética y moral, que es con respecto a la calidad de vida y a la supervivencia de quienes vivimos en este país. Por lo tanto, hay distintas responsabilidades que tiene el sector político que tomar, pero no solo el que está ahora claro, en el gobierno, porque son medidas que tienen que ser sostenidas y continuadas en el tiempo. Hay una pregunta que nos llega a través de redes de Noemí Richen, que me parece que debe ser algo que posiblemente te has cuestionado en más de una ocasión, estando todo el tiempo en contacto con esta información, y es que, más allá de las políticas públicas que se puedan tomar, los ciudadanos comunes, ¿qué podemos hacer para colaborar? Tiene que ver precisamente con las formas en las que nuestro estilo de vida, la forma en la que consumimos, ¿sí? Por eso es que se hace bastante énfasis en las cuestiones de la eficiencia energética, el uso de transporte público, en lugar de movernos cada uno con nuestro auto, y con la responsabilidad como ciudadanos que yo mencionaba antes, de impulsar a los sectores políticos que tienen que tomar las decisiones a la urgencia de la acción. También para exigir y demandar hay que informarse, que esa es creo que es clave, otra sí. responsabilidad, Sí, informarse, clave. saber qué está pasando. Sí, clave. Che, Inés, y la responsabilidad de las empresas, los científicos, ¿tienen posibilidad de hacer una ronda con los principales empresarios del país y contarles acerca de la gravedad? ¿Pueden hacerlo? Se puede hacer, porque una de las cuestiones que también es importante conocer es que este reporte tuvo 2 autores de Argentina. Estuve yo, que provengo más del sector científico, y estuvo María Virginia Vilariño. Ella forma parte del Consejo Empresario Ambiental para el Desarrollo Sostenible, que también tuvo un rol como autora principal del reporte. Y ese sin duda significa, a través de Virginia, un buen vínculo entre el conocimiento científico y las empresas y las políticas de las empresas, donde el problema del cambio climático no solo se percibe como riesgos para su forma de producir, sino que también implica oportunidades, ¿sí? Bueno, vamos a hacer de final, Inés, agradeciéndote profundamente que hayas llegado esta mañana, por tu trabajo, por el compromiso de siempre, de tantos años. Un tuit final tenemos que redactar. ¿Qué pondrías? Y a la vieja usanza, con 140 caracteres. Más desafío para Inés. El cambio climático está, el clima va a seguir cambiando, y la responsabilidad de hacer frente a esto por nosotros y por las generaciones que siguen es modificar lo que dijimos antes, modificar todo lo que estuvimos haciendo hasta ahora. Por ahí va. Muchas gracias, Inés Camiloni. Gracias. Entre nosotros, a ustedes. Científica argentina, como acaba de decir, una de las 2 representantes del país que colecta información y luego va y discute en los foros internacionales.